Amén, hermanos, vamos a leer. Preste mucha atención, ¿sí? Preste mucha atención, no se pierdan tantos nombres, ¿sí? Es lo que les recomiendo antes de leerlo. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, Melina y Morena, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Los saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Una de las cosas que me disgusta cada vez que voy al cine es el momento de salir del cine, cuando terminó la película y hay que salir de la sala y pareciera que todos quieren salir primero, ¿no? Y entonces se empiezan a empujar, se empiezan a apretar. Así que ya hace un par de años que mi esposa y yo tomamos la decisión de quedarnos mirando los créditos de la película, ¿sí? Que son los nombres que pasan al final de los que trabajaron en la realización de la película. Así que hasta que la sala se desocupa, nosotros estamos viendo los nombres y jugamos a un juego. Un juego que se llama Encontrando al Martínez de la película. Y hasta ahora casi siempre en todas las películas hay algún Martínez dando vueltas. Y bueno, a mí me gusta pensar que esa película es lo que es porque hubo un Martínez, ¿no? Ahí dando vueltas. Pero este es el juego que jugamos mientras esperamos. Al final de esta carta pasa algo parecido. El apóstol Pablo se dispone a saludar a los hermanos de la iglesia en Roma.
hermanos que él conocía personalmente o que había oído hablar acerca de ellos. Y ya vieron, cuando uno escucha mucho hablar de alguien, ya tiene una especie de relación. Bueno, Pablo saluda en este capítulo a hermanos en Cristo, miembros de la familia de Dios y ciudadanos del reino de los cielos, hermanos. Y como tales, aunque tengan distintos nombres, como vimos, todos comparten las mismas virtudes. Todos comparten virtudes similares. Y estas virtudes de estos hermanos y hermanas en la fe hacían que la iglesia de Roma sea una iglesia saludable. Pablo veía en la iglesia de Roma a una iglesia saludable. Pablo les dice en Romanos capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que la fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Él tenía a la iglesia de Roma como un ejemplo. Romanos 1:12 dice que Pablo deseaba ir a ver a los romanos para ser mutuamente confortados en la fe que les era común a ellos y a él. No quería ir para tirarles las orejas como a los corintios, no quería llamarles la atención y decirle insensatos como a los gálatas. Él veía que en esa iglesia él podía ser confortado junto con los hermanos, que podían hablar el mismo idioma en cuanto al evangelio y en cuanto a los asuntos de la fe. En Romanos 15, en el versículo 14, Pablo les dice a los romanos: estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar los unos a los otros. Pablo veía en la iglesia de Roma una iglesia madura, que estaban llenos de conocimiento, pero también llenos de la bondad que se requiere para aplicar ese conocimiento en la amonestación entre los hermanos. Y en este capítulo que leímos, en el versículo 19, Pablo les dice: porque la obediencia de ustedes ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pablo veía en los romanos una iglesia cristiana saludable. Y yo lo que quería proponerte en esta noche es que hagas algo parecido a lo que yo hago en el cine. Pero no que busques tu nombre en la lista. ¿Sí? Dudo mucho que alguno se llame Asíncrito, Estaquis, Trifena, ¿sí? Melina y Morena, estas dos chicas, Trifena y Trifosa, probablemente eran mellizas o gemelas, porque tenían dos nombres muy parecidos. Así que no estés buscando tu nombre en esta lista, pero sí hay algo que tenés que buscar, y es mucho más importante que un nombre. Es necesario que busques si tu carácter, si tus obras, si tu estilo de vida son similares a las de estas personas que Pablo nombra. Es necesario que examines tu vida y busques si el apóstol Pablo está describiendo aspectos de tu vida, porque vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, no sé si me prestaste atención. Pablo está saludando a personas cristianas, personas que verdaderamente han creído en Jesucristo y van camino a la salvación eterna. Pero estas personas a las que Pablo saluda y que son verdaderamente cristianas, tenían un estilo de vida definido. No se comportaban de cualquier manera. Su carácter no era común y corriente como los que vemos en este mundo. Estas personas tenían un carácter especial, tenían una conducta particular. Vivían sus vidas de una manera determinada, muy distinta a la vida que se vive en este mundo. Una vida con prioridades diferentes, unas vidas con metas diferentes, con principios diferentes. Y si vos realmente sos cristiano, si realmente has creído el Evangelio, y si realmente tenés al Espíritu Santo en tu corazón ahora mismo, en este momento, vos deberías encontrarte a vos mismo
reflejado en estas palabras, en estas descripciones que Pablo hace de aquellos hermanos en Cristo a los que saluda. Vos deberías estar ahí, vos deberías encontrar al Martínez de esta película, o a la Melina o a la Morena de esta película. Así que la iglesia de Roma era una iglesia saludable porque los creyentes que la conformaban eran cristianos saludables. Y la iglesia cristiana evangélica de Morón será una iglesia saludable en tanto y en cuanto los creyentes que la conforman sean cristianos espiritualmente saludables. ¿Y qué hace, hermanos, qué hace que una persona sea saludable? ¿Por qué una persona está saludable y se mantiene saludable? ¿Por qué? Porque tiene un estilo de vida saludable. Y mucho de ese estilo de vida depende de la disciplina. Muchísimo. El que está saludable no come cualquier cosa. El que está saludable hace un montón de cosas, gasta mucha energía y lo tiene como una disciplina. Y la vida cristiana saludable también depende mucho de la disciplina. No hay vida cristiana saludable sin oración o con poca oración. No hay vida cristiana saludable sin lectura y meditación de las Escrituras. No hay. No existe. No hay vida cristiana saludable sin servicio a Cristo, a su iglesia. Y no hay vida cristiana saludable sin renunciar a este mundo, sin buscar la santidad. No existe. Usted no puede pretender ser un cristiano saludable sin hacer ninguna de estas cosas. Como no puede pretender que una persona deje de comer nutrientes, que una persona esté todo el día tirada en el sillón y tenga un estado físico impecable. Usted no puede pretender eso. Bueno, tampoco puede pretender que un cristiano madure, se desarrolle y sea plenamente saludable si no se dedica a tener su comunión íntima con el Señor y a separarse de este mundo. Cristianos saludables hacen iglesias cristianas saludables. ¿Y cómo son los cristianos saludables? ¿Cómo son? Bueno, yo quiero tocar 7 puntos, ¿sí? Un sermón no es bueno por tener muchos puntos. Hay personas que creen que por tener 50 puntos, 14 puntos un sermón están predicando bien. Este sermón no es bueno porque tenga muchos puntos, pero quiero darle muchos puntos para que usted tenga muchos puntos a donde examinar su vida. Muchos puntos donde tocar, a ver si usted está dentro de esta clase de personas. En primer lugar, ¿qué es lo que hace a un cristiano saludable? En primer lugar, tiene una fe viva. En segundo lugar, sirven arduamente. No solamente sirven, cada palabra que digo es tan importante. Sirven arduamente. Perseveran en cualquier circunstancia. Cuarto, buscan la santidad. 5, aman entrañablemente. 6, evangelizan al mundo. Y 7, resguardan la verdad y velan por la unidad de la iglesia. Todo eso está en este texto. Así que vamos a empezar. ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea un cristiano saludable? En primer lugar, dijimos que los cristianos saludables tienen una fe viva. Y quizá le suene obvio lo que voy a decir y hasta un poco tonto lo que voy a decir, pero créame que no es para nada tonto ni para nada obvio. Para que un cristiano sea un cristiano saludable, primeramente debe ser cristiano. Y digo esto porque las iglesias están llenas de personas que profesan ser cristianos, pero no lo son. Y lo digo con toda seguridad, no me empacho en decirlo, hermanos. Las iglesias están llenas de personas. La iglesia visible de la que hablaba Raúl, la iglesia que se ve, está llena de personas que dicen creer en Cristo,
pero sus vidas muestran que continúan muertos en sus delitos y pecados. Están muertos espiritualmente. Y no crea que estoy hablando de únicamente de esos que vienen a la iglesia solamente a calentar un banco y se van y nunca hacen nada. No estoy hablando solamente de esas personas. Hay personas que son miembros muy activos y hacen un montón de cosas en la iglesia y se involucran en todos los ministerios habidos y por haber, pero nunca han nacido de nuevo. Y su cristianismo no es otra cosa que una religión vacía. Y quiero que examines tu vida. Han escuchado el Evangelio. Han conocido intelectualmente a Jesús. Se saben todas las doctrinas. Conocen las doctrinas de la gracia. Pero nunca rindieron sus vidas al Señor de esas doctrinas. Le sirven en su iglesia, pero su servicio no es producto de un corazón regenerado. Su servicio no es el resultado de la fe viva que llevan en su nuevo corazón. Su servicio a Cristo son las buenas obras que buscan acumular para valerse de ellas en el día del juicio. Ellos van a la iglesia, sirven, se involucran en ministerios, se bautizan, pero nunca se despojaron de su antigua vida. Siempre está ahí, siempre está a la mano. Siempre la cuidan, siempre la lloran, siempre la anhelan, siempre la desean, nunca la abandonaron. Hacen un montón de cosas para Cristo con la esperanza de que Cristo tenga algún tipo de miramiento el día del juicio y diga, bueno, este se esforzó. Ese es el único ánimo con el que hacen las cosas. Tener argumentos para decirle a Cristo, hey, yo hice cosas por vos. Pero el estilo de vida de los cristianos, de los que verdaderamente creen, sus conductas, sus obras, todo lo que hacen, todas las obras que hacen, es producto de la fe que Dios ha producido en su corazón. Y estos cristianos que verdaderamente han nacido de nuevo tienen como objetivo la gloria de Dios. Los falsos cristianos obran también, tocan instrumentos, predican también, son maestros de escuelita también, salen a evangelizar también, pero lo hacen para ganar un título, lo hacen para que los aplaudan, para que los miren, para que al final de la reunión les diga, che, qué bien que predicaste, te admiro. Esa es la recompensa de los falsos creyentes. Obran pero para glorificarse a sí mismos. Obran para llenarse de dinero o para llenarse de fama, para ser relevantes en esta sociedad, para no pasar de moda. Pero no es la gloria de Dios el objetivo, es la gloria de ellos. Y están en las iglesias gigantescas y están en las iglesias chiquitas, están en todos lados. Ahora, los verdaderos creyentes viven sus vidas para glorificar a Dios. No buscan su propia gloria. De hecho, están todo el día luchando para negarse a sí mismos y hacerse más chiquitos e irrelevantes, más humildes. No buscan su propia gloria en las cosas que dicen o en las cosas que hacen, sino que el nombre de Dios y únicamente ese nombre sea glorificado y que el reino de Cristo sea extendido, aún en detrimento de sus propias personas. El verdadero creyente quiere la gloria de Dios y quiere que el reino de Cristo se expanda, aún aunque le lluevan una montaña de piedras encima. Romanos 14:23, en este libro que estudiamos hace un montón de tiempo, dice Pablo que todo, no algunas cosas, todo lo que no provenga de fe es pecado. No es neutral, es pecado, hermanos. Lo que no provenga de la fe, de esa fe genuina,
de ese corazón nacido de nuevo. Todo lo que haga un muerto espiritual solamente es pecado para Dios. Porque a veces los cristianos tenemos esa falsa idea de que, bueno, los musulmanes es parecido el Dios, quizá Dios acepta algo de eso. Bueno, los que están en el judaísmo, bueno, son casi como nosotros. Solo lo único que hicieron fue rechazar a Cristo, pero el resto está todo bien. Dios no recibe nada. Dios cuenta todo eso como pecado, porque no viene de un corazón nuevo, un corazón que Él haya renovado. Esto significa que Dios no toma ninguna adoración que no provenga de un corazón espiritualmente vivo, en una correcta relación con Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu también. Dios vive en una esfera espiritual. Dios existe en una condición espiritual. Así que los que le adoran deben estar vivos de la misma manera que Él, espiritualmente vivos. Por eso vemos en este texto, miren, cada vez que se dice en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, en esta lista. Versículo 1, que le recibáis en el Señor. Y cada vez que leemos en el Señor o en Cristo, debemos leer en y para el Señor. En y para Cristo. Esa es la traducción de ese texto. Versículo 1, que le recibáis en el Señor. Perdón, versículo 2 sería. Que le recibáis en el Señor. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en y para Cristo Jesús. Versículo 5. El primer fruto de Acaya para Cristo. Versículo 8. Amado mío en el Señor. Versículo 9. Colaborador en Cristo Jesús. Versículo 10. Aprobado en Cristo. Versículo 11. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Era evidente que están en el Señor. Sus vidas reflejan que están en el Señor. Versículo 12. Las cuales trabajan en el Señor. Y también dice el versículo 12. Ha trabajado mucho en el Señor y para el Señor. Versículo 22. Os saludo en el Señor. Hermanos, todo lo que hacían, lo hacían en el Señor y para el Señor. Estos creyentes se recibían en y para el Señor. Colaboraban en y para el Señor. Evangelizaban en y para el Señor. Amaban en el Señor. Soportaban pruebas en el Señor. Trabajaban en el Señor. Y hasta se saludaban en el Señor. Los saludo en el Señor. Ni eso dejaron afuera. Todo lo que hacían era con el único objetivo, el único ánimo de traer gloria al nombre de Cristo. Todo era en y para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esta conducta únicamente puede brotar de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, que verdaderamente ha creído en el nombre de Jesucristo y le ama con todo su ser. ¿Por qué oramos, hermanos? ¿Por qué oramos? Mírese a usted mismo. ¿Usted ora para decir, bueno, ya cumplí mi cuota de oración del día? Ahora Dios me tiene que bendecir, me tiene que cuidar, me tiene que guardar. Los cristianos oran para glorificar a Dios. ¿Por qué estudiamos las Escrituras? ¿Para saber todas las respuestas? ¿Para ser grandes teólogos? Los cristianos estudian las Escrituras para glorificar a Dios, para conocer cómo glorificarle mejor. ¿Por qué les hablamos a otros de Cristo? ¿Por qué le predicamos el Evangelio a otros? ¿Para jactarnos de cuánto predicamos?
Yo escuché muchas veces en mi vida a personas decir, yo gané tantas almas, yo llené iglesias, yo planté iglesias, yo hice esto, yo hice aquello. ¿Y para qué lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Con qué intención? ¿Por qué perdonamos a nuestros hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué los perdonamos, hermanos? ¿Porque queremos que nos deban algo para el futuro? ¿Porque queremos que vean que somos moralmente mejores que ellos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Para ganarnos el cielo? Todo eso lo hace alguien que no ha nacido de nuevo. Esas son las intenciones de alguien que no ha nacido de nuevo. Pero los verdaderos creyentes viven para la gloria de Dios y solamente para la gloria de Dios. Punto número 2. Los cristianos saludables sirven arduamente. Versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Muy probablemente esta carta estaba viajando hacia los romanos por medio de esta hermana Febe. Por eso Pablo dice que la reciban porque es una hermana muy importante. Ha trabajado mucho, ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Pablo la describe como una diaconisa en la iglesia y esta palabra en griego significa servidor. Fue una servidora, fue una sirviente de la iglesia. Y Pablo dice que esta hermana había ayudado a muchos, inclusive al mismo Pablo. Y esa palabra ayudar en el griego es dar auxilio. Dar auxilio. Era una hermana que constantemente estaba pensando en la necesidad del otro. Y estaba constantemente ayudando a los demás. Dice que era diaconisa en la iglesia de Cencrea, una ciudad portuaria, llena de extranjeros, de viajantes que iban de un lado para el otro. Y seguramente muchos de esos viajantes eran hermanos en la fe, hermanas en la fe, cristianos. Así que recibió a muchos, como seguramente recibió a Pablo, y no solo los recibió, no les tiró un colchón ahí al lado, los sirvió, los hospedó, les dio todo lo que necesitaban, le proporcionó su ayuda constantemente. Pablo les dice que ayuden a Febe en cualquier cosa que necesite. Hay cristianos que creen que servir a Cristo es únicamente predicar. Y entonces el único que está realmente sirviendo es el pastor, o el líder de jóvenes, o el maestro de escuelita. Hay personas que creen que los únicos que sirven en la iglesia son los que se suben a la plataforma. Entonces, sirve el que va a dar la apertura, sirve el que va a orar por la ofrenda, sirve el que preside en la alabanza o el que toca un instrumento. Hay personas que creen que los únicos que sirven a Cristo son los líderes. Entonces, solo se dedican a procurar un puesto de liderazgo en la iglesia, porque creen que solo los líderes sirven. Vamos a Mateo, hermanos. Vuelvo a repetir, una cosa es que lo lea yo ahora y otra cosa es que usted lo lea. Mateo 25:31. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Nada de esto tiene que ver con el liderazgo. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El servicio al Señor no se limita ni al liderazgo ni a subir a la plataforma. Hermanos, por favor. Nuestro hermano Raúl decía: cada uno en la medida de fe que el Señor le repartió. Pablo le dice a los romanos: cada uno con el don que recibió del Señor. El que exhorta en la exhortación, el que sirve con solicitud, el que reparte con liberalidad, cada uno dedíquese a aquello para lo que Dios lo preparó. Pero todos los cristianos sirven arduamente. No todos los cristianos sirven en lo mismo, pero todos sirven. En el versículo 3 Pablo dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estos hermanos, Priscila y Aquila, este matrimonio, no necesitaba un puesto de liderazgo para servir a Cristo. Eran colaboradores. Este matrimonio colaboraba con la labor ministerial de Pablo. Y fíjense hasta qué punto se daban a sí mismos en su colaboración, en el servicio del cuerpo de Cristo, que dice Pablo, expusieron su vida. Se entregaron a sí mismos, como dijo la reina Esther: si he de perecer, que perezca. Con esa actitud, con ese corazón. Hermanos, hermanas, usted no está sirviendo menos a Cristo por ser un colaborador. No es menos servidor de Cristo porque usted no está al frente. Pero lamentablemente, hoy en día, tenemos a muchos cristianos buscando títulos, buscando lugares, buscando fotos, buscando que sus caras aparezcan en las marquesinas de los templos. Ahora miren, hermanos, lo trabajadores que eran estos cristianos. Y examine su vida. Miren cómo trabajaban estos cristianos. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y esta palabra trabajado en el griego significa se ha extenuado de trabajar. Ha terminado sus energías por trabajar. Ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Otro colaborador. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las hermanas, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y los comentaristas dicen que Pérsida ya era viejita. No le daban las fuerzas, pero todos le reconocían lo mucho que había trabajado en el Señor. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. La madre de Rufo atendía a Pablo como si fuera su hijo, con toda la atención que una madre le da a su hijo. Versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, otro más. Versículo 23, los saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Tenía un hotel, parecía, su casa era un hotel.
Los cristianos saludables constantemente están sirviendo. No están esperando recibir órdenes. Están constantemente buscando a quién servir, a quién ayudar, en dónde falta algo, a quién auxiliar, en qué ser de edificación, cómo involucrarse más en el servicio a Cristo. Esa es la actitud de un cristiano. No es estar sentado viendo cómo todos limpian la iglesia y yo sentado ahí sin hacer nada. Eso no es lo que hace un cristiano. Es tan triste cuando los pastores deben estar rogándole a los cristianos que sirvan al Dios del que ellos dicen es su Señor. Y los pastores rogándole, por favor, servilo, es tu Señor. No, si fuera su Señor, lo estaría sirviendo. Estaría trabajando arduamente como trabajaban estos, exponiendo sus vidas. Punto número 3. Los cristianos saludables perseveran en cualquier circunstancia. Priscila y Aquila vimos que debieron afrontar pruebas donde debieron exponer su propia vida. No sabemos qué pruebas, no lo vemos en la Biblia, pero Pablo dice que expusieron su vida. Y ahora los vemos a este matrimonio entre los hermanos que están en la iglesia de Roma. Pablo no estaba en Roma. Priscila y Aquila partieron hacia Roma, seguramente. Pero continuaban firmes en el Señor después de haber expuesto sus vidas, a pesar de las circunstancias adversas que podían sufrir. En el versículo 7 leemos: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes, judíos como Pablo, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Aquí tenemos a dos cristianos. Pablo los llama parientes porque eran de su misma nación. Y estos dos compartieron con Pablo la persecución a causa del Evangelio. Compartieron celda con él. Y estos hermanos continuaban firmes porque dice el texto, los cuales son, hasta el día de hoy, son muy estimados entre los apóstoles. Los apóstoles reconocían en estos hermanos una fe sólida ante las pruebas. La cárcel no iba a menguar el cristianismo de estos, los iba a encender. Versículo 10, saluden a Apeles, aprobado en Cristo, dice Pablo. Pablo utiliza para este hermano Apeles un verbo griego, ven, aprobado en Cristo Jesús. Y este verbo se usaba para hablar de la refinación de los metales, del oro, metales preciosos, a los cuales se los exponía a un intenso calor hasta que se derretían. Y entonces se retiraban las impurezas que flotaban, hasta que quede un oro puro y fino. Pablo usa este término para mostrar la perseverancia de Apeles, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. Los cristianos saludables perseveran, hermanos. Perseveran. No viene una pandemia a tirarlos abajo. Viene una pandemia a activarlos en la fe. Y pueden venir pandemias, pueden venir dictaduras, pueden venir persecuciones, pueden venir desastres naturales. Puede rodearlos la muerte, puede debilitarlos la enfermedad, pero si la fe de este cristiano es producida por Dios, esta fe es indestructible, porque el Dios que la produce es indestructible. La fe de estos cristianos es inmutable porque el Dios que la produce es inmutable. Así que los cristianos saludables perseveran, hermanos. Punto 4. Los cristianos saludables buscan la santidad.
2 veces en este texto que leímos, Pablo llama a los cristianos los santos. Los santos. Versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. 56 veces en todo el Nuevo Testamento los cristianos son identificados de esta manera, los santos. Porque si este es el carácter de Dios que más se resalta en las Escrituras, santo, 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 este debería ser el aspecto más destacable de sus hijos también. En Primera de Pedro, capítulo 1, leemos esto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, ¿se acuerdan? Romanos 12, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No 2 horas por semana, no en la iglesia, no cuando me conecto, en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Los cristianos son hijos del Dios santo y son siervos del Santo de Israel y son templo del Espíritu Santo. Así que la vida del cristiano debería ser tan distinta a la de este mundo como es la luz de las tinieblas. ¿Ven el versículo 19 de Romanos? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Cuando un cristiano se aparece, se nota, porque es santo y busca la santidad. Y reacciona ante el pecado, porque eso es lo que hace la santidad. Reacciona ante el pecado. El cristiano vive constantemente en la búsqueda de la santificación. Vive constantemente limpiándose por medio de la comunión con Dios. Y vive limpiando su vocabulario. Y limpia sus hábitos. Y limpia sus costumbres. Y su forma de vestir. Y limpia sus tiempos de esparcimiento y de ocio. Todo en el cristianismo está sujeto a revisión. Todo. Toda conducta. El cristiano jamás dice, bueno, yo soy así. Jamás. El cristiano pone su vida bajo la mirada de Dios. Y si algo no encaja dentro de la voluntad de Dios expresada en su palabra, el cristiano se esfuerza por abandonarlo e imitar a Cristo. No hay nada sagrado en la vida del cristiano. No hay nada que Dios no pueda tocar en la vida del cristiano. El cristiano está esperando que Dios ponga su dedo en un error para decir, ahí está, lo identifiqué, voy a sacarlo de mi vida, voy a hacer lo posible por luchar y sacarlo de mi vida. Voy a despojarme de esto. Pero hay personas que se dicen ser cristianos, que están tapando sus pecados y rogando que Dios no ponga sus dedos ahí porque no quieren dejarlo. Y dicen que son cristianos. Los cristianos saludables buscan la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que los cristianos saludables verán al Señor, porque viven buscando la santidad. Punto número 5. Los cristianos saludables aman entrañablemente. Otro de los atributos que debería destacar por lejos a un cristiano es el amor, porque como vimos, Dios ha derramado su amor en nosotros, hermanos. Y es por esto que podemos cumplir el mandamiento de Cristo.
ámense los unos a los otros como yo los he amado. Podemos cumplir ese mandamiento porque el amor de Dios, el amor con el que Él nos ha amado, ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Por eso leemos en este texto de hoy, en el versículo 5, saludad a Epeneto, amado mío. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Y seguramente Pablo podría haber dicho esto de todos los que nombró, pero dejó en claro su amor. El cristiano saludable ama, y ama de la misma manera que Dios ama, incondicionalmente. El cristiano ama a sus hermanos y hermanas a pesar de que más de una vez esos hermanos y esas hermanas lo van a ofender. A pesar de que más de una vez lo menosprecien. El cristiano ama a sus hermanos a pesar de que ellos no estén a la altura a sus ojos. Porque esa fue la manera en la que Dios nos amó, hermanos. Querido cristiano que me estás escuchando, Dios te amó a pesar de lo mucho que lo ofendiste con tus pecados. Dios te amó a pesar de que toda tu vida lo menospreciaste. Y te amó a pesar de que jamás estuviste a su altura. Y te amó de tal manera que se entregó a sí mismo en una cruz para salvarte. No existen los cristianos que no pueden perdonar. ¿Escuchaste? No existen los cristianos que no pueden perdonar, porque los cristianos verdaderos perdonan siempre. No existen. Yo no sé quién inventó esa categoría. Los cristianos que no pueden perdonar. No son cristianos. Si Cristo viene hoy, no van a ir al cielo, no son cristianos. No tienen el amor de Dios derramado en su corazón para perdonar a otros. Significa que ellos no fueron perdonados tampoco. Punto 6. Los cristianos saludables evangelizan al mundo. Hermanos, hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda criatura, dice Marcos 15, dijo el Señor. No a los adultos solamente, no a los niños solamente, no a los que me caen bien solamente, no a los que me hacen bien solamente, no a los que les tengo confianza solamente, no a los que me parecen dignos a mis ojos para la iglesia, no solo a los que tengo mucho tiempo para hablarles, a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, diría Pablo. En el versículo 3 leemos, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y lo conecta con este versículo 5 que sigue. Saludad también a la iglesia de su casa, los hermanos que se reunían en la casa de Priscila y Aquila. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo estaba agradecido por la obra de este matrimonio, Priscila y Aquila. Agradecido por lo que hacían para extender el evangelio. Y no solo Pablo estaba agradecido. Dice que también todas las iglesias de los gentiles. ¿Cómo se formaron esas iglesias? ¿Cómo llegaron los gentiles a conocer el evangelio? Llegaron a conocer el evangelio porque matrimonios como este le predicaban a todos. Pablo conecta a la iglesia que está en su casa con el saludo a este hermano Epeneto, quien fue el primer convertido de la región de Acaya. El primero que vino al Señor Jesucristo, el primer fruto de la evangelización en aquella zona. Hermanos,
debemos extender la buena noticia de Cristo a todas las personas, porque no sabemos si Dios escogió al chino de mi barrio. No sabemos si escogió al vecino malhumorado de enfrente, o al empleado que trabaja con nosotros, o al colectivero que nos lleva todos los días al trabajo. No lo sabemos. Así que necesitamos hacer más para compartir a Cristo. Romanos 10:14, Pablo les dijo, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer del que no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Los cristianos saludables predican el Evangelio, hablan de Cristo, comparten a Cristo con todo el mundo, todo el tiempo. Punto número 7, final. Los cristianos saludables resguardan la verdad y velan por la unidad de la iglesia. Versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas, en el original, las personas de tal calaña, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, los cristianos saludables conocen en profundidad las Escrituras y aman las Escrituras. Y deben estar preparados para defender la verdad cuando la verdad necesita ser defendida, aunque eso implique comprometer la paz o interrumpir la paz. La iglesia del Dios vivo ha sido y debe ser por siempre columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Es nuestra misión, hermanos, y es nuestra responsabilidad conocer, predicar, enseñar y vivir todo el consejo de Dios sin adulterarlo. Y cuando la verdad de Dios es atacada, los cristianos saludables son quienes salen a pelear con toda la armadura de Dios. En Judas 1:3 leemos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan, que peleen, que discutan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué Judas dice esto? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento está lleno, hermanos, lleno de advertencias acerca de personas que están dentro de las filas de la iglesia, pero en su corazón albergan una profunda apostasía. No es Pablo el único loquito que habla de esto. Son llamados falsos hermanos en Gálatas, falsos profetas en Primera de Juan, falsos maestros en Segunda de Pedro, sensuales que no tienen al Espíritu en Judas, obreros fraudulentos, Segunda de Corintios, lobos rapaces, Hechos, asalariados, dijo el Señor Jesús, enemigos de la cruz de Cristo en Filipenses, anticristos, dijo en Juan, Primera de Juan. Y aunque estas personas se visten como hermanos en la fe, y los amamos y los queremos porque estamos 20 años juntos, introducen dentro del cuerpo de Cristo el virus del error, por lo cual deben ser confrontados con la palabra de Dios, ya sea por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, como le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:25, o ya sea que deba la iglesia tomar la determinación de apartarse de tales personas. Pero deben ser confrontados.
Por esto el apóstol Pablo refuerza su exhortación a la iglesia en Roma y les dice en el versículo 19 al final: pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Porque es nuestra responsabilidad, hermanos, es nuestro deber conocer lo que creemos y saber exponer por qué creemos lo que creemos. Hay personas que dicen muy bien lo que creen, pero no saben por qué creen lo que creen. Y resulta que muchas de las cosas que creen son textos fuera de contextos, agarrados de los pelos. Usted debe conocer lo que cree y debe conocer por qué cree lo que cree. Y lo que nosotros creemos, lo que la iglesia de Cristo cree, únicamente está en las Sagradas Escrituras. Así que hemos visto 7 aspectos del carácter de un cristiano saludable. Y yo quisiera preguntarte, ¿encontraste al Martínez de la película? ¿Te viste a vos mismo reflejado en cada uno de estos aspectos? ¿Podrías decir hoy mismo que sos un cristiano saludable? ¿Tu vida se parece a la de estos hermanos a los que Pablo está saludando? Porque estos eran cristianos y saludables. Y estos cristianos saludables formaban y edificaban una iglesia saludable. Hermanos, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber disciplinarnos a nosotros mismos en las cosas espirituales. Algunos se disciplinan tanto para llegar bien al verano, pero para las cosas eternas no ejercen ninguna disciplina, porque suponen que todo eso les tiene que nacer, lo tienen que sentir. No quisiera terminar sin darte un aliento y decirte que la gracia de Dios está disponible para vos. Si es que estuviste flaqueando, si es que estás flaqueando en tu vida de adoración al Señor, si no estás manteniéndote firme en imitar a Cristo, yo quiero transmitirte las mismas palabras que Pablo en el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Versículo 24, de vuelta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracia sobre gracia. Poné tu confianza en este Dios todopoderoso. Él puede fortalecerte para que vuelvas a caminar rectamente y vuelvas a estar saludable en la vida que Él te dio. Y muy pronto nuestro Dios nos dará plena victoria sobre el enemigo de nuestras almas. Pero si has estado caminando lejos del Señor, gracia sobre gracia. Su gracia está disponible para vos. Arrepentite, cristiano. Arrepentite de la vida mediocre que estás llevando, porque Cristo no murió para esto. Cristo murió para que vos hoy estés de gloria en gloria, conformándote a la misma imagen de Cristo. ¿Cristo estaría haciendo lo que vos hacés en este contexto? ¿Cristo estaría desanimado en esta pandemia? Así que si no te has visto reflejado en estos saludos, si Pablo no te ha saludado en esta noche, hermano, hermana, es hora de que te arrepientas y de que te calces los pantalones y empieces a disciplinar tu vida y comiences a vivir la vida que a Dios le agrada. Es tu responsabilidad, pero contás con su poder y su gracia.